Hola a todos, mi nombre es Adriana Delgado, soy estudiante de la Corporación Universitaria Iberoamericana de la modalidad virtual y en esta oportunidad les quiero compartir una guía sobre las medidas de tendencia central y medidas de posición del curso de estadística. El trabajo individual corresponde a la solución de la siguiente actividad. Con un grupo de personas de la empresa S.A. se buscó encontrar la cantidad de errores que cometen al diligenciar formatos contables. Los resultados fueron los siguientes. Tipo de formatos, contables 14, de inventarios 8 errores, facturas 5 errores, ingreso 3 errores, nómina 9 y otros 4 errores. Nos preguntan, ¿cuál es la población, muestra y variable? ¿Qué tipo de variable se estudia? La unidad de estudio son los formatos contables. La variable de estudio son los errores en el diligenciamiento de formatos. La población, los formatos contables. Muestra, 43, tipo de variable, cualitativa nominal. C. ¿Qué medidas de tendencia central tienen sentido calcular en este caso? Justifique. Bueno, ya que la estadística busca, entre otras cosas, describir las características típicas de conjuntos y datos, los valores de tendencia central permiten esta acción ya que se ubican en la parte central del conjunto de dichos datos. Para este caso particular, ni la media ni la mediana aplican, ya que son datos de tipo cualitativo nominal. Es posible calcular la moda, como aquel dato que más se repite o mayor frecuencia tiene. En un solo número tenemos una interpretación clara de cuál sería la mayor cantidad de errores y en qué tipo de formatos. Su cálculo es sencillo y en datos cualitativos también es posible calcularla. D. Calcule e interprete las medidas de tendencia central que tengan sentido. La moda indica el valor que más se repite o la clase que posee mayor frecuencia. Para este caso particular, la moda se determina como la clase correspondiente a L contables, ya que tienen una frecuencia de 14. E. ¿Se puede calcular alguna medida de posición? ¿Por qué? Si su respuesta es afirmativa, encuentre mínimo 2. Considero que ya que la variable es cualitativa y los datos no están agrupados y no se puede calcular la media, es difícil calcular los datos de posición para este ejemplo. F. Los ingresos anuales en millones de pesos de ciertos empleados son 2, 2,5, 3, 3, 3,25, 4, 5, 6,5, 7,5 y 50. G. Sin agrupar los datos, ¿cuáles son las medidas de tendencia central? Calcúlelas. Ok, entonces vamos a calcular la media aritmética, que corresponde, después de hacer respectivas sumas y división, nos da 8,726. La mediana, hacemos la división, nos da un total de 3,625. Y la moda, que como decíamos es el número que más se repite, es el número 3, ya que es el valor que más se repite. H. ¿Cuál medida de tendencia central es la más apropiada para representar los ingresos anuales y por qué? La medida de tendencia central más apropiada para representar los ingresos anuales es la media, ya que se entiende como un promedio aritmético de todos los ingresos mostrados. De esta forma se tienen en cuenta los datos de los extremos o inusuales. Sin embargo, el dato de 50 millones podría alterar la media mostrando una desviación. Por lo tanto, sería aún mejor representarla por la moda, ya que es el dato que más se repite de los ingresos anuales y sería más representativo de la muestra. Y el 75% de la población está por debajo de ¿qué ingreso? Entonces, para esto necesitamos calcular el tercer cuartil, que corresponde a 7,5. Por debajo de un ingreso de 7,5 millones, ya que se ubicarían por debajo del tercer cuartil. J. El 30% de la población está por debajo de ¿qué ingreso? Para saber el 30% necesitamos calcular por deciles. Entonces, calculamos el tercer decil y nos da que el 30% de la población se ubica por debajo de los 3 millones de ingresos anuales. K. Se toma una muestra de pacientes que asisten a terapia psicológica y se les mide su talla en centímetros para determinar si el no uso del tratamiento ha repercutido con su medida, obteniéndose lo siguiente. Tenemos entonces la tabla, acá podemos ver los datos que nos ofrecen y nos preguntan, ¿cuál es la población muestra y variable? ¿Qué tipo de variable se estudia?
Variable de estudio, talla en centímetros. Población, pacientes que asisten a terapia psicológica. Muestra, 69 pacientes. Tipo de variable, cuantitativa. Entonces, encuentre las medidas de tendencia central e interprételas. Para este punto vamos a calcular la media, la mediana y la moda. Las calculamos. Acá para la media se encuentran las marcas. Primero debemos encontrar las marcas de clase. Acá se nos muestra en la tabla. Las calculamos. Entre 155 y 160 centímetros nos da 157.5 centímetros y así con todas las demás. La nueva tabla de frecuencia entonces nos quedaría de esta manera. Acá podemos ver, calculamos la media y nos da un total de 108,623 centímetros. El promedio de la talla para los pacientes que asisten a terapia psicológica es de 108,623 centímetros. Lo mismo hacemos con la mediana. Hacemos el cálculo del intervalo donde se encuentra la media. Luego calculamos y esto nos da que la media corresponde a 160,8. Ahora hacemos el cálculo de la moda. El intervalo que tiene mayor frecuencia es el que estamos describiendo acá. Para este intervalo su marca de clase es 165, por tanto la moda es 165. Encuentre tres medidas de posición: cuartiles, deciles y porcentiles. Cuartiles, entonces calculamos la posición y calculamos el cuartil que corresponde a 125,2. Lo mismo hacemos con el decil. Encontramos el decil número 2. Esto nos da un total de 26,680 y lo mismo con los porcentiles y nos da un total de 162,96. Ahora, por último, nos dice, escriba tres conclusiones usando los ítems B y C. Las tres conclusiones que saqué son: el promedio de la talla para los pacientes que asisten a terapia psicológica es de 108,623 centímetros, valor que difiere mucho de la mediana y de la moda. Esto se percibe ya que la media aritmética es muy sensible a los datos extremos y no deja ver una real correlación cuando existen datos extremos, es decir, o muy bajos o muy altos. Por tanto, en este caso, sería más fiable la mediana y la moda. Como segunda conclusión, las medidas de posición nos permiten determinar la posición de los datos al dividir el conjunto. Esto nos permite realizar análisis de acuerdo a la división de la población en medidas iguales. Y por último, de acuerdo al estudio, si se ha repercutido en la medida de los pacientes, sí se ha repercutido en la medida de los pacientes, ya que no hay una tendencia central al estar en los 160 centímetros. En este caso, como hay datos dispersos, no es confiable la media aritmética. Muchas gracias.